Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un placer estar en medio de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estoy muy contento. Tuvimos una semana de que no nos conectábamos. Ya tuvimos nuestras vacaciones. Ahora acá afilarnos en las palabras de Dios por un tiempo más. Y estamos gozosos del tema que vamos a estar estudiando en esta tarde, que lleva como título Tomados para salvación o tomados para perdición. Y vamos a estar contestando esa pregunta utilizando hoy la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que nos dirija en esta tarde para que podamos comprender la bendición que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Antes de comenzar allí en nuestros hogares, quiero que inclinemos nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, agradecido estoy por cada una de las bendiciones que nos da, aún por las adversidades que nos permite aprender de ellas, que tú estás al control de nuestras vidas. A ti nos sometemos, a ti, Padre, queremos complacerte. Sea tu voluntad hecha a través de cada uno de nosotros, tus hijos. Hay un grupo de personas que está aquí conectada, queriendo ser bendecida, queriendo ser instruida por tu palabra. Y permite, Padre, que la luz mayor, tu palabra, sea la que nos encamine para que podamos conocer la verdad, la podamos aceptarla y la podamos aplicar en nuestras vidas. Bendice a las personas que se han conectado. Mira sus corazones, mira sus necesidades y súpleles conforme a tu divina y santa voluntad. Que al final podamos sentir que en nuestros hogares tu presencia pueda permanecer en medio nuestro. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, antes de entrar en lleno en el tema, estuve leyendo en uno de los devocionales que estuve leyendo, leí algo curioso que quiero compartir con ustedes, que llevaba como título, su pecado lo alcanzará. Cada uno de nosotros pensamos que podemos cometer pecado y que nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Y me llamó la atención, sacaron de la cita bíblica del libro de Salmos, capítulo 17, versículo 5, dice, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Cuenta la historia que me llamó la atención. Dice que esto sucedió hace unos años atrás, sobre dos ladrones que se robaron $2,000 en cámaras digitales de la tienda de Walmart en Long Island, Nueva York. This happened in New York. Ellos fueron a Walmart allí en Long Island y se robaron digital cameras, un total de $2,000. Y lo que más le llamó la atención fue cómo lograron capturar a estos ladrones. Se dice, es relato, que cuando los empleados de seguridad comenzaron a revisar las videocámaras de vigilancia que ellos tenían en Walmart, pensaron que nunca iban a poder dar con los ladrones porque las imágenes de las cámaras de ellos se veían borrosas. They wasn't that clear. Entonces, apareció una imagen
que le llamó la atención de la cámara. En la grabación se veía que mientras los ladrones estaban robando, había una de las mujeres que estaban allí, agarró una de las cámaras fotográficas de las que tienen allí de sample, de demostración, y comenzó a tirarle fotos a los ladrones. Y ellos se preguntaron, ¿habrá esa cámara registrado la foto de esos ladrones? Y fueron al lugar y la revisaron y dice, en efecto, allí estaba la cámara que se había visto en el video. Lo mejor de todo es que también aparecía la foto del sospechoso a todo color. El hombre estaba posando de lo más feliz. He was posing cuando le estaban tirando la foto porque él pensó que la cámara no funcionaba y se puso a relajar y tirando la foto. Y en menos de 3 semanas, el ladrón estaba siendo arrestado en su propia casa. Al parecer, los ladrones pensaron que la cámara no funcionaba. Y más importante aún, para usar las palabras que usó el escritor de esta devocional, Norval Peace, él dice, pensaron que podían pecar y a la vez ser felices. Y muchas veces nosotros nos sentimos igual, que pensamos que podemos pecar, podemos ser felices, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a decir, nadie nos conoce. Estamos en lugares que no están los miembros de la iglesia, no está el pastor, no están los seres que nos conocen y pensamos que nadie se va a dar de cuenta. Solo que no le funcionó. La razón es imposible, decía él, para que un ser humano vivir en pecado y al mismo tiempo ser feliz. Tarde o temprano, como decía Números 32:23, su pecado lo alcanzará. Nuestros pecados, tarde que temprano, nos alcanzarán, nos consumirán y nos destruirán. Era semejante ilustración. Y dice, esto es lo que según el mismo escritor dice, le ocurrió al profeta Balaam. Creyó que podía pecar y ser feliz, pero finalmente el pecado lo alcanzó. Ya conocemos la historia. Alarmado porque los israelitas eran muy numerosos, Balac, rey de Moab, intenta sobornar a Balaam para que los maldiga. Para persuadirlo, envía mensajeros cargados con riqueza y en un primer momento Balaam se niega, pero cuando el rey insiste, esta vez con mayores promesas, Balaam muerde el anzuelo, solo que cuando intentó maldecir al pueblo de Dios, de su boca solo salieron bendiciones. Quiso combinar el servicio a Dios con el amor por las riquezas, pero fracasó rotundamente, pues nadie puede servir a 2 señores. Y estamos viviendo un tiempo tan peligroso donde nosotros los cristianos pensamos que podemos estar sirviendo a 2 señores, sin saber que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará. Nuestro pecado nos destruirá y nos consumirá. ¿Cómo terminó sus días? En la antigüedad, dice que se escribió, murió a filo de espada. Judas, esto está en Números 31:8, a filo de espada cuando Israel combatió a Madián. ¿Cuántos pecados causaron su caída? Al igual que Judas, un solo pecado, el amor a la riqueza. Pero ese solo pecado envenenó todo su carácter y causó su destrucción. ¿Cuál debiera ser entonces nuestra oración diaria? Debiera ser la misma de David en el texto que le leí primero. Señor, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Si no queremos caer, mis queridos hermanos, no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que le permitamos que Cristo pueda hacer en nosotros. Si queremos evitar caer, tenemos que dejar que sea Cristo el que trabaje en nosotros. Ahora, quiero que cada uno de ustedes en sus hogares busquen su Biblia. Se me hizo, entre muchas de las preguntas que a veces recibo en línea, por texto, por Facebook, me llamó la atención. Me dijeron, hermano Edwin, quiero que se lea el libro de Mateo capítulo 24. Y el libro de Mateo capítulo 24, cada uno de nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Es bastante famoso, bastante conocido.
Y lo que la gente se enfocan en el capítulo 24 de Mateo es cuando los discípulos estaban con Jesús y le preguntan a Jesús de cuándo será su venida, cuándo regresará, qué señales habrán de su venida, ¿verdad? Y es bastante famoso, pero la pregunta que me hicieron no iba dirigida en cuanto a esos versículos. La pregunta que me hicieron estaba en Mateo 24, versículos 40 y 41. Si alguien lo tiene, entonces más difícil inglés, quiere que me lo lea. Mateo 24, versículos 40 y 41. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una sería tomada y la otra será dejada. Ahí está. Entonces estarán dos en el campo, como dijo Edwin. El uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será como dejada. Pero en adicional a eso, me dieron otra cita y quiero que también la leamos porque vamos a partir del estudio en cuanto a esa pregunta que también estaba en Lucas capítulo 17. Quiero que busquen en Lucas capítulo 17, pero después volvamos y nos mantengamos en Mateo 24. Lucas capítulo 17, versículo 34 y versículo 36. A ver qué dice. Lucas 17 del 34 al 36. ¿Quién lo tiene? Lucas 17. I get it, Edwin. You can read it. I'll tell you, in that night there will be two men in one bed. The one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding together. The one will be taken and the other left. Two men will be in the field. The one will be taken and the other left. Amén. Thank you, Sebi, and thank you, Edwin. Esta también te decía en la versión español, para los de español dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces me hicieron la siguiente pregunta, hermano Edwin. Los que son tomados en esta historia de la Biblia, ¿son tomados para salvación o son tomados para perdición? Y no entendía hacia dónde iba esta pregunta. A veces uno tiene que tener cautela con las preguntas que se hacen y me llamó tanto la atención y decía, ¿hacia dónde va dirigida el enfoque? Porque hay muchas personas, mis queridos hermanos, que piensan que Mateo 24, los que son tomados son los perdidos y los que son dejados son los salvados. Interesante ese aspecto. Y usan ellos textos aún del Antiguo Testamento para mostrar que los tomados son los que se van a perder y los dejados son los salvados. Entonces la pregunta era que me decían, ¿será esto así, hermano Edwin? ¿Qué usted piensa? Y entonces me puse a estudiar el capítulo, los dos capítulos, me puse a analizar la pregunta y entendí hacia dónde entonces iba dirigida la pregunta. Y por eso puse esa imagen que ustedes están viendo justamente aquí. Mira, estoy señalando. Hay una persona sentada. Habían dos personas sentadas, pero de momento uno se desapareció. Y muchas personas piensan en lo que se conoce o se habla mucho por ahí del rapto secreto. Entonces entendí hacia dónde iba dirigida la pregunta. Y entonces tenemos que hacer este estudio en el cual no va dirigido hacia criticar creencias ni nada de eso, sino a fundamentar nuestras creencias basadas en la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Dios en cuanto a esto?
¿Será que cuando el Señor venga, algunos se van a desaparecer? ¿Y qué pasó con la hermana Sebi? Estaba hablando con ella y ahora se desapareció. Estaba yo en el vuelo y se me desapareció el piloto y ahora el avión se va de pico, ¿verdad? Y muchas personas piensan cosas así, que alguien va a estar manejando y el Señor se lo llevó y ahora el carro, cuidado que en cualquier momento se desaparece el chofer de este auto. Y la gente andan pensando de que el Señor se va a llevar a unos, el Señor va a dejar a otros, y peor aún, dice que los que el Señor se lleva son los que se van a perder. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros estudiemos dentro de la palabra de Dios, toda la información que alcancé a acumular para poder darle este estudio e informar lo que la palabra de Dios sí enseña sobre esto y lo que la palabra del Señor no menciona en cuanto a eso. Quiero que sean pacientes conmigo. Vamos a ir introduciendo en cuanto a todos estos conceptos. Uno será tomado y el otro será dejado. Prácticamente el Señor le está hablando de dos grupos de personas, ¿verdad? Unos que serán tomados y otros que serán dejados. En estas palabras están registradas en el libro de Mateo 24 y vimos que en el libro de Lucas también. Y son partes, cuando estudiamos el libro de Mateo 24, son parte de la respuesta que Jesús le dio a los discípulos a una pregunta hecha por sus discípulos al comienzo del capítulo. Todo esto viene basado en base a una pregunta que hicieron los discípulos. Y la pregunta que hicieron los discípulos era sobre la venida de Jesús y el fin del mundo. De esa pregunta surge el capítulo 24, que es la respuesta de Jesús dada a sus discípulos en cuanto a estos eventos. Ahora, algo curioso, sigan con la Biblia, vámonos con la Biblia, porque esto es lo que me llama a mí la atención. La palabra de Dios da muchos puntos relevantes. Y si ustedes en el capítulo 24, vamos un poquito para atrás, en el versículo 37, lean conmigo para que estemos leyendo lo mismo. Mateo 24, 37 dice, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Al comparar los días de Noé con la venida del Hijo del Hombre, Jesús establece una relación de semejanza. It's gonna be like, but not the same. ¿Está entendiendo eso? Cuando el Señor dice, va a ser como los días de Noé, pero no va a ser igual al día de Noé, porque cuando Jesús venga no va a haber un ¿qué? No va a haber un diluvio. No va a ser igual, pero va a ser parecido. ¿En qué iba a ser el parecido? En cómo se encontraban viviendo las personas en ese tiempo. Va a ser como van a estar viviendo las personas en el tiempo de fin. Pero la venida de Jesús no va a ser igual al diluvio, porque en el diluvio Jesús no vino. Estamos pareciendo. Jesús estaba estableciendo una relación, no diciendo que iba a ser igual. No va a haber diluvio, porque el Señor dijo que no iba a destruir el tierra ¿con qué? Con agua, hermana Sebi. He wanted to say the way of life. Exacto. Evi está diciendo, se estaba refiriendo a cómo vivían, la forma de vivir de ellos de aquel entonces va a ser la forma de vivir para el tiempo del fin de las personas que se bebían, estaban embriagando en los deleites del mundo. A eso era lo que se refería. Ahora, Mateo 24 trata de las señales de la venida de Jesús. El diluvio es mencionado solo como un ejemplo, pero no es lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso tengo que definirlo, porque otras personas dicen, no, el Señor dice que va a ser como los días de Noé, va a venir otro diluvio. No, no, Dios solo está relacionando el estilo de vida, como dijo Sebi, no que va a ser de esa misma manera. Eso acá también dejarlo claro. Era curioso las preguntas, sí, hermana Sebi. Not only that, he already specified, he told Noah that this is not going to happen ever again because he gave him the rainbow. The rainbow. So he already said it's not going to happen.
Amén. Me gusta eso que se recalca de que Dios mismo le dijo a Noé que el diluvio no volvería a suceder y por ello puso la señal en el cielo del arco iris que nos hiciera recordar al mundo entero que Dios no iba a destruir el mundo con agua. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que va a ser como los días de Noé, no se está hablando del diluvio, sino del estilo de vida en que vivían, y nosotros usamos el término los antidiluvianos. La gente antes del diluviano, como estaban viviendo, se repetirá el estilo de vida para el tiempo de fin. Ahora, la Biblia dice, uno será tomado. Notemos que la palabra tomado se usa en el Nuevo Testamento y cuando utilizamos la palabra tomado en el griego, tengo que utilizar el griego porque van a ver que la palabra tomado también se menciona en el hebreo, tomado, y aunque se escriben igual en español, se escriben diferente en el griego y en el hebreo, and it has dos significados totalmente diferentes. Y aquí es donde tenemos que nosotros definir en el griego qué significa ser tomado. Me di la tarea y busqué el diccionario y dice que cuando la palabra de Dios en el Mateo 24 utiliza la palabra griega para lambano, que era la palabra original tomado, dice que significa tomar o recibir para sí mismo. En los papiros se emplea este vocablo para referirse a recibir cosas que le pertenecen a uno. Cuando tú tomas algo, es algo que te pertenece. Y también se emplea la misma palabra que Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago para ascender con él al monte de la transfiguración. Los tomó, se los llevó con él. Tomar significa coger, recibir con él y se los lleva. Interesante ese aspecto. Ahora, en Mateo capítulo 2, vamos a buscar en Mateo capítulo 2 algo interesante. Se utiliza la misma palabra tomado. Vamos por aquí. Mateo capítulo 2, versículo 14. Y dice, y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí está hablando de José, que se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Palabra griega que significa recibir, llevar o llevar consigo. Tomó en el Antiguo Testamento, ahora en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y te voy a dar otra parte en la Biblia donde se usa la misma palabra tomar, pero vas a ver que el significado es diferente. Busquen en el libro de Josué 10, 28. Si lo consiguen primero que yo, léanlo. Sorry, then what'd you say, Joshua? Joshua 10, 28. Josué 10, 28. Si lo consigue primero que yo, pueden leerlo. Biblia, pues, Josué 10. So dice, Josué 10, 28, dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, a ellos y a todas las almas que había en ella, sin quedar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. So aquí, en el español se dice tomó. See how in that version it says, at that same day Joshua took. How did it say in English to yours? Mine it says Makedak.
No, no. Read the first at the beginning. On that day, Joshua took. Okay, so tomar, que significa took, at the same, aquí está en el idioma hebreo. Aquí no significa que se llevó con él, lo tomó porque le pertenecía. La palabra tomó en hebreo significa capturar. He captured. Ocupar, atrapar, prender, apresar. He conquered. ¿Me entiende? Ya no es lo mismo. Entonces, por este término que dice Josué, tomó, muchas de las personas dicen que los que serán tomados son los que se van a perder, porque se están llevando por la palabra del Antiguo Testamento, que no es la misma palabra en griego en el Nuevo Testamento, que it have a different meaning. Pero cuando tú la lees en español, se escriben igual, pero tiene dos connotaciones totalmente diferentes. Entonces, por eso necesitamos saber en qué libro estamos leyéndolo, en qué idioma fue escrito, para que podamos entender el significado de esa palabra. En este caso, cuando Josué capturó a Maceba, que dice tomó, that means he captured him. He conquered that place. ¿Me entiende? No era como cuando Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, fue que los tomó, se los llevó con él para un sitio. Es totalmente diferente. José tomó al niño para salvarlo, cuando leímos la otra. Pero José tomó a Maceba para destruirlo. You see, in the two versions that we just read, en las dos versiones que leímos, José tomó al niño Jesús para salvarlo y Josué tomó a Maceba para destruirlo. La palabra hebrea tomar, que es lacar, y la palabra griega para lambano no son equivalentes. We cannot say it's the same. Y decía aquí que me gustó, aunque en el español tienen igual escritura, they spell the right way, se pronuncian igual, the meanings are different. Aunque se escriban y se pronuncien de la misma manera en español, the meaning is totally different. Y no podemos decir que entonces podemos aplicar la misma regla en toda la parte de la Biblia, porque significan dos cosas totalmente diferentes. Interesante eso, ¿verdad? Ahora, la palabra griega que se traduce tomado de Mateo 24 y la que aparece en Lucas 17 aparece 51 veces en el Nuevo Testamento. The one que estamos hablando de ser tomado, de llevar consigo, recibir, aparece en el Nuevo Testamento escrita de la misma manera, the right meaning, del mismo significado 51 veces. Y ni una sola vez que está escrita en el Nuevo Testamento significa algo que será perdido o destruido. Cuando en el Nuevo Testamento dice que fue tomado, nunca se refiere a algo que se va a perder o algo que va a ser destruido. Todas las veces en el Nuevo Testamento significa llevar consigo, recibir o unirse a uno mismo. It means with you, que te llevas contigo. You take with you. Ahora, para Jesús, ¿quiénes son los tomados? ¿Los que se van a salvar o los que se van a perder? Esa es la pregunta que tenemos que contestar hoy. Para Jesús, cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos en Mateo 24, ¿quiénes iban a ser tomados? ¿Se estaba refiriendo a los que se iban a salvar, a los que se iban a perder? Esa fue la pregunta que me hicieron. Y ahora que hemos dado base a estos significados, podemos ir a Juan 14:3 y mirar cuando Jesús utiliza en el libro de Juan 14:3 la palabra tomar. Y la usa como en el libro de Juan 14:3 dice, y si me fuere, os prepararé ¿qué? Lugar. Vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Su versión dice lo mismo? Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré. Tomar, right? Take, right? ¿Cómo dice tu versión, Sebi? Mine says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Acuérdense que yo That les where dije, I am, you may be also. cuando vieron lo que yo les dije, tomar en el Nuevo Testamento significa llevar consigo o recibir, decir, receive, o unirse a uno mismo. O sea, aquí, cuando el Señor dice, os tomaré, I will receive, ¿a quién tú crees que el Señor se va a llevar? ¿A los salvados o a los perdidos? ¿A quién el Señor se fue al cielo a preparar mansiones? ¿Los que se van a salvar o los que se van a perder? Actually, you make me think, Edwin, because I mean, if you read Matthew, and even in the Old Testament, if you read, and the waters and the flood came and took them, you think about it and you say, yeah, the one that were taken, they were lost, because the one that stayed, there were only the 8. So you think, yeah, that makes sense. But now I'm thinking about this, and in Luke 17, what is it? 34. 34 to 36. It makes you think, because 2 gonna be in the bed, 2 gonna be in the earth, in the tomb. 1 will be taken, the other one will be left. So which one will be taken? Yeah. And that's why, eso como digo, como Sebi dice, crea la duda, crea la pregunta, porque dice a uno se lo lleva, el otro se queda. Y aquí es donde nosotros tenemos que definir el marco histórico al que Dios se está refiriendo, que viene siendo el tiempo de fin. This is why I want to answer eso que now that you're thinking, Sebi, como Sebi estaba pensando, tenemos que definir lo que Jesús estaba explicando. Jesús está explicando la segunda venida, el evento final de la historia de esta tierra. Cuando hablamos del rapto secreto, se piensa de que aquellos que se van a ir para el cielo, viene Jesús y se desapareció, ¿verdad? Y entonces, aquellos se desaparecieron y se fueron, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que la palabra de Dios en alguna parte menciona que cuando Jesús viene a llevarse a los salvados, los va a desaparecer como arte de magia. Desde que nos disapía y aparecer en el cielo. Entonces, aquí está el pensamiento donde nosotros tenemos que referir quiénes en realidad son los tomados. Porque la palabra de Dios en Juan 14:3, Jesus Christ himself, Jesucristo mismo, nos deja claro que he's coming back. Él viene para atrás. Ese fue para el cielo, no a construir. La palabra de Dios no dice que Jesús fue a construir mansiones. Dice que se fue a preparar porque el lugar está allá, existe. Lo que Dios fue es a prepararlo, a ponerle el nombre tuyo en ese espacio. Now it belongs to you, porque los ángeles del cielo que cayeron fueron eliminados. Y ahora el Señor fue a preparar ese espacio para ti y para mí, a reservarlo. Pero el Señor dice, y vendré otra vez, como dice en Juan 14, I will come back. ¿Para qué? Para tomarte, para recibir, ¿viste? Recibirte significa que a quién es el que Jesús se va a llevar con él para el cielo, a los que se van a perder o los que se van a salvar. Who are the one that Jesus Christ gonna receive in the cloud? Los que se pierden, los que se salvan. The saved one. But I was thinking, Edwin, I don't know, maybe I'm gonna ask you another question. Okay. I mean, you're making me really think now. Por eso es un buen tema.
Yeah, I mean, is it the one in it's not like I didn't read it in Luke 17, but now that you mention it, I'm really thinking about it. What it says is also two women. I don't know if it's gonna be literally, the moment, because the two women is also the churches. So two churches is gonna be working at the same time. I would think one is judged to be saved, and the other one would be not. Correcto. Pero entonces, buena punta. Voy a decirlo en español para que los hermanos puedan escuchar Sure. la pregunta que está haciendo. Sebi dice que lo que leímos en Lucas menciona de que estaban dos mujeres trabajando en el molino, ¿verdad? En el molino. Y una fue tomada, y la otra no. Entonces, Sebi se basa en la parte de que en la Biblia, cuando se habla de mujer, se refiere a la iglesia. Y en ese aspecto, ella piensa que una de las dos fueron juzgadas, y una fue sentenciada para vida eterna y la otra para muerte, which is, see, and we could go and take it that way. No hay problema que lo tomemos de esa manera, pero cuando Jesús vuelve, ¿a qué iglesia es la que se va a llevar? ¿Cuál será tomada? ¿Cuál va a recibir? ¿A la que se salva o a la que se The pierde? pure church. The one that's saved. The one that's saved. So, entonces, But tenemos que definir que siempre a la que Jesús se toma, se lleva con it's él, the one. is the one that is going to be saved. No, Jesús no va a dejar en ninguna parte de la historia del tiempo de fin a los que se van a perder. En la Biblia registra, y I'm not going to go more in detail, voy a ir más en detalle en eso, donde Jesús muestra siempre que los que se quedan en la tierra son los que se van a perder. Acuérdense que Jesús le estaba contestando la pregunta a los discípulos de cuándo iba a suceder esto y qué señales habría de que la venida de Jesús iba a suceder. Y entre todo eso, Jesús le hace este comentario que estaba en Mateo 24, 40, 41, que estamos hablando de que un grupo iba a ser tomado, un hombre iba a ser tomado, el otro dejado. El otro estaba durmiendo con otra persona, a uno se lo llevó y al otro no. Dos mujeres estaban trabajando en el molino, una se la lleva y al otro no. Y la venida de Jesús nos va a tomar a todos los grupos por igual, por sorpresa, right? Vamos a estar uno haciendo al otro, pero solo va a haber un grupo que el Señor se lleva y el otro el que el Señor deja. It doesn't matter if it's in the church, if you're on the land, si estás trabajando en el campo, en el molino, o estás con tu esposo en la cama, donde sea. El que ha sellado su vida con Cristo ha de ser el que el Señor se lleve. Interesante ese aspecto, pero no podemos decir que va a ser como un rapto secreto, que te vas a desaparecer, porque la Biblia da mucho indicio de que la segunda venida de Dios, todo ojo lo verá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo ojo lo verá. No va a ser de que, estoy yo hablando con Sebi, como le dije al principio, where did Sebi go? ¿A dónde se fue Sebi? No, no es eso. It doesn't work that way. Eso es una especulación porque lo están leyendo de forma literal and you're trying to explain it literally the way it's written, pero Dios lo tenía de forma simbólica. Es symbolic, not literally, de que, y se desapareció. Entonces me quedé yo trabajando. ¿Significa que yo me salvé, el que me quedé? No. Aquí el Señor le estaba explaining the second coming. Hermana Sebi, dime. I was just going to say that. It's not, when the Lord comes, it's going to be no more preaching. This is, there's people that would like to have another 7 years. Unfortunately, if you don't do things now, nothing's gonna happen. If we don't get ready now, it's like you said, it's not literally, but by the time when he comes, that's it. Exacto. Entonces, uno va a ser tomado y uno, es como digo, regardless, no importa, cuando Jesús venga, si alguien va a ser tomado y otros van a ser dejados.
Regardless, va a pasar porque Jesús está hablando de ese evento de la segunda venida, de que un grupo va a ser llevado, tomado y el otro dejado. Y Dios quiere que nosotros podamos entender con su palabra quiénes son los que Él se lleva y quiénes son los que se dejan. Hay un propósito por la cual Jesús toma este grupo, pero hay otro propósito por el cual Él deja el otro. ¿Por qué no llevárselos a todos? Y aquí es donde la palabra de Dios es la que da más luz. Y la gente dice, no, que el rapto, que el Señor se lleva a los que se van a perder y en la tierra se quedan los que se salvaron. Y aquí es donde eso no es bíblico. Aquí, ¿me entiendes? Es como que, oh, vamos, el hermano Edwin era un pecador, ya vamos a eliminarlo de la tierra. No, it doesn't work like that, porque la Biblia no explica la segunda venida de Jesús de esa manera. Dios da mucha luz en su palabra y explica con detalle cómo ha de ser la segunda venida. Ahora, la palabra griega tomado, que era paralambano, que se traduce tomado en el Mateo 24, es la misma que se traduce tomaré en Juan 14:13. En ambos casos, el contexto se estaba hablando de la segunda venida. Every time se usa la palabra griega parambano, tomado, en el Nuevo Testamento, Dios está hablando about the second coming, la segunda venida. No es lo mismo cuando se habla en el Antiguo Testamento, que la palabra tomado es cuando alguien conquistaba o destruía un lugar y cosas así. Era en hebreo, era autosignificado, pero en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la segunda venida, a un grupo que el Señor se lleva consigo. En el contexto de la segunda venida, los tomados son siempre el grupo que se salva, el grupo que Jesús se ha de llevar con él a la mansión celestial. Y los dejados van a ser aquellos que se perderán. ¿Ves en esto? En el día final, at the end of the time, en el día final, los justos, los que han sido sellados por Dios, como hemos estado estudiando todo este día, los justos, los que tienen el sello de Dios, serán tomados así como Jesús fue tomado después de la resurrección. Vamos a buscar el libro de Hechos. Miren qué asombroso es esto, mi querido hermano, porque ya con esto nada más, cuando yo compartí esto, los hermanos abrieron los ojos. Hechos capítulo 1, si lo consiguen primero que yo, léanlo. Hechos capítulo 1, 11. Léamelo en su versión. Hechos 1, 11. Aquí estamos hablando después de que Jesús ascendió, fue ascendiendo al cielo. Hechos 1, 11. ¿Qué dice su versión? Read your version. It says, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Praise the Lord. Se lo voy a leer en español. Los cuales también le dijeron, varones galileos. Aquí estaban los ángeles hablándole a quienes, a los discípulos que fueron testigos visual de la ascensión de Cristo Jesús. Ellos fueron testigos y ellos estaban afligidos y dolidos porque su maestro estaba siendo ¿qué? Llevado. Y mira lo que dicen estos ángeles. Dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y miren en esta parte, este mismo Jesús que ha sido tomado, taken, ¿verdad? Ahí lo dice, tomado, taken, de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Mis queridos hermanos, en la Biblia, cuando se toma a algo para el cielo, es alguien que va a ser que es salvado. Porque el mismo Jesús fue que tomado. Yo no puedo decir que lo que la Biblia dice en Mateo 24,
que el que va a ser tomado son los que se van a perder, porque entonces, ¿qué pasó con Jesús? Cuando él mismo fue ¿qué? Tomado. Y si ustedes buscan en el espíritu de profecía, la sierva de Dios dice que fue el mismo Padre que lo ascendió al cielo. ¿Quiénes somos tomados? Los que habremos de ser salvados. Porque así como Jesús fue tomado, Él vendrá para tomarnos a nosotros para que podamos ir con Él a las mansiones celestiales. Ahí está. Hebreos 1:11. Tomado, que significa analambano, similar a la palabra paralambano, significa recibir arriba, levantar o llevar. Recibir arriba, receive above, levantar o llevar. ¿A quién Jesús recibirá en el cielo? ¿A quién Jesús ha de levantar y llevar con él a las mansiones celestiales? ¿Al grupo que se salva o al grupo que se pierde? Ese es mi segundo punto para sustentar lo que estoy diciendo. Ahora, tengo que comprobar entonces que cuando la Biblia dice dejado, que sean los que se pierdan, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de la palabra, el otro será dejado. What did the Bible mean? ¿Qué la Biblia refiere cuando dice dejado? Se utiliza en la palabra griega, la palabra asfiemi, perdóname if I don't know how to pronounce it. Yo la leo como si fuera en español, pero no sé si la estoy pronunciando bien. Pero la palabra dejado, afiemi en griego, significa algo que tú dejas, algo que se queda, algo que tú abandonas, algo que tú entregas, you give away. Algunos ejemplos de la Biblia que se usa de la palabra dejados, si ustedes leen en Marcos 1:18, vamos a leer algunos textos que utilizan la misma palabra. Por eso yo le estoy diciendo que es importante que en la Biblia, cuando queremos basar algo, no podemos basarlo en un versículo. Necesitamos ver qué dice toda la Biblia en cuanto a esa misma palabra para que podamos llegar a una definición. En Marcos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, bastante interesante, dice: y dejando al instante sus redes, le siguieron. Y dejando sus redes, le siguieron. ¿Qué usted entiende que dejaron sus redes? Well, they were working, they were doing something, and when they were called, they left them where they were, and they went with him. They stayed where they were. Exacto, se quedaron ahí y ellos se fueron sin las redes, right? That means they never took them with them. There was no need to the place they were going to take las redes, ¿verdad? No había ningún lugar, no había ninguna necesidad a donde ellos iban a ir para cargar con esas redes. Solo las dejaron, las abandonaron, las entregaron, las dejaron allí. Those are the meaning de la palabra dejar. Marcos 13:34. Otra vez se utiliza esa palabra. Vamos a ver qué dice Marcos 13:34. Y dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿O quedan por ahí? Marcos 13:34, ¿no? Y viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo: no está, perdón, Marcos 3, no, ese le escribí mal. No, it's okay. No está lejos it's like a man going to a far country who left his house and gave authority to the servants and to each his work, and it commended the doorkeeper to watch. So but yeah, the left his house. He left. So that means la dejó. He was not coming back for now. Dejar significa you left without it. ¿Verdad? Lucas 23:34. Let's see.
Otra más. Te voy a dar 2 versículos más. Interesante. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. La palabra también dejar, dejados, también significaba en griego perdonar. I forgot to mention that. Significa perdonar. Y por eso en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿A quién Jesús estaba perdonando? The ones that were crucifying them. Los Well, que- everybody that were against them, really. Todos los que estaban envueltos a la crucifixión. Y dijo, porque no sabe lo que hacen. Prácticamente aquellos que estaban sentenciando su vida porque estaban crucificando a Jesús. Y Jesús intercediendo por aquellos que se estaban condenando. Último texto de la palabra dejar, Apocalipsis 2:4. Vamos al libro de Revelation. Estoy usando todas las definiciones de la palabra dejar. Apocalipsis 2:4 dice lo siguiente. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando significa que tú has dejado a tu primer amor. In other words, you have what? Abandoned. Has abandonado tu primer amor. Entonces, dejados en la palabra griega, afiemi, que se traduce dejado en Mateo 24, es la misma que se traduce en Mateo 23:38 para referirse al templo de los judíos que fue destruido unos 40 años más tarde. En el día final, los impíos, mis queridos hermanos, todos los impíos serán dejados. ¿Todos los qué? Todos los impíos serán dejados, así como Jesús dejó al templo de Jerusalén. Mateo 23:38 dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Y se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. La dejé como desierta, empty. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y a los gobernantes, esto estoy sacando del libro del Deseado de toda la gente, la página 581, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, dice la sierva de Dios, había llenado de terror su corazón. Podría ser que el magnífico templo que era la gloria de la nación iba a ser pronto un montón de ruinas. That was going to be destroyed. Y dice, quedó, dejó. Notemos cómo se utiliza la palabra en el Antiguo Testamento. En Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. What was only left? Noé y los que estaban con él en el arca. La ciudad en Isaías 24:12, la ciudad quedó desolada y con las ruinas fue derribada la puerta. So aquí estamos viendo que en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, la palabra dejado, it has two different meanings, como la palabra tomado. Se escriben igual en español, but it have two different meanings. Tienen dos significados totalmente diferentes. Pero nosotros tenemos que basar nuestra respuesta en el idioma en el cual Dios la utilizó en el Nuevo Testamento. Porque a eso era lo que se estaba refiriendo when he answered that question. Sebi, ¿tiene un comentario? It's also different situations. Correcto.
we have to see what situations are there. So the way, you're explaining it now, it's two different meanings, but we have to see at the situations that they talk about also. Correcto. Me gustó eso. Sebi dice que yo estoy usando dos ejemplos totalmente donde se utiliza la misma palabra, pero tenemos que analizar en el contexto que se está hablando, la historia que se está utilizando la palabra. Y eso es lo que iba a decir. Sha'al, en la palabra hebrea, significa quedar, permanecer o dejar. Noé quedó, Sha'al, salvado. La ciudad que estudiamos quedó, Sha'al, destruida. Se utiliza la misma palabra, quedar, pero en uno fue salvado y en la otra fue destruida. Y es como estaba diciendo Sebi, todo va a depender del contexto en el que se esté hablando cuando se está leyendo esa historia. Ahí está la clave. Notemos cómo se usa la palabra griega en el Nuevo Testamento. La palabra griega loipos, que significa remanente, de remanent, el resto, lo que queda, se refiere en la Biblia a quiénes. Los justos, los que se pierden. ¿Quiénes son los que componen el remanente? ¿El que se salva o el que se pierde? Lo que queda. The remnant are the ones that are saved. Los que se salvan. Pero otra palabra que nosotros utilizamos para remanente son los que quedan. Los que se quedan, right? Pero estamos diciendo que cuando en Mateo 24, los que se quedan son los que se van a perder. Pero si hablamos de remanente, en Apocalipsis 12:17, vamos a leerlo para que vean. Esto es lo interesante de todo esto. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra griega loipos aquí, que significa remanente, el resto, los que quedan, se refiere en esta parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento, los justos, como dijo Sebi, los que se van a salvar. En este contexto, are the people that are going to be saved. Ahora, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Loipos, it's a whole different word, pero se escribe en español resto. The same, ¿verdad? De la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. La misma palabra griega loipos se usa en Apocalipsis 19:21. Let's go. 19:21 para referirse no a los justos, sino a los perdidos. ¿Qué dice Apocalipsis 19:21? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de la montada el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellas. Busquen Apocalipsis 19:21. Se utiliza la misma loipos, los demás, the rest, pero aquí se refiere a los que se pierden. Pero cuando leímos Apocalipsis 12:17, que habla de los demás, que eran los que quedan, son los que se salvan. So, todo estaba, como decía Sebi, es todo dependiendo en el texto en el que estamos leyendo, lo que le da el significado a esa palabra a lo que se refiere. El remanente aquí en Apocalipsis 19:21 no son los que se salvan, sino son los que se pierden. Pero en Apocalipsis 12:17, ese remanente son los que se salvan. Right? It's talking about dos remanentes, dos grupos que quedan, pero uno se salva y el otro se pierde. Interesante ese aspecto. Ahora, uno será tomado
y el otro será dejado. Seguimos a la misma pregunta. Mateo 24. Uno será tomado y el otro dejado. Definitivamente, el contexto es fundamental para la interpretación de cualquier pasaje bíblico. And we need to know to understand. Necesitamos entender esto si queremos entender en su totalidad todos los demás pasajes que hemos estado leyendo. Elena G. de White, cuando estudió este tema de los dejados y los tomados, ella, cuando ustedes leen el tomo de los ministros, páginas 234 y páginas 235, a ella tuvo que orarle mucho al Señor para tratar de entender y explicar quiénes iban a ser los tomados y quiénes iban a ser los dejados. Y mira lo que Dios les reveló a ella. Y quiero compartir con ustedes esta cita. Lo siguiente, mira lo que ella dice. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida del que estudiamos. ¿Quiénes serán ese grupo? Vuelvo a leer. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz, con aquellos allá en el cielo, van a poder ascender. Y dice, ellos entrarán por la puerta de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Y aquí mira lo que ella dice. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Significa que los que son tomados serán los que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Los que en la segunda venida de Jesús, el Señor tomará con ellos para llevárselo al reino de los cielos. Mientras que los otros, ¿cuál era el otro grupo que queda? Los dejados. Tendrán la señal eterna de la separación de Dios. ¿Cuál tú crees que es esa señal eterna de la separación de Dios? ¿Cuál ustedes creen que es esa señal? Si los que van para el cielo tienen una señal que son los que serán salvados, ¿cuál es la señal que tendrán aquellos de la separación eterna de Dios? The mark of the beast. La marca de la bestia. Muy bien. Esa señal es la señal de eterna separación de Dios, y ese grupo que estará en pie para el tiempo de fin serán dejados y morirán con el resplandor de la gloria de Jesús cuando venga en la segunda venida. Interesante ese aspecto. Ahora todo pum, 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 comienza a caer en el libro and it start making sense. Ahora que todo va a comenzar a hacer sentido, porque ahora podemos ponerlo en todos los sentidos de lo que hemos aprendido que habla la Biblia. Es claro que para la sierva de Dios, los tomados son los salvados. Tenemos luz más que suficiente de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que confirman que los tomados han de ser en el tiempo de fin el grupo que se ha de salvar. Dice en otro escrito de ella, dice el Señor, hermana Sevi, ¿tiene un comentario? Edwin, studying this, I realize how important is the context when we're reading a verse, a story, because if you don't know, the whole situation, that you don't know the context, and then you cannot judge. You cannot learn it. Me gusta eso. Sebi dice que este estudio hoy le ha ayudado a ella a comprender que necesitamos entender el
contexto de lo que nosotros estamos leyendo, entender el significado de ciertas palabras para que nosotros podamos entender lo que estamos estudiando y podamos juzgar de acuerdo a lo que estamos estudiando. Pero si no tenemos ese conocimiento, entonces we're going to be in trouble, ¿va? Vamos a tener el problema y serio porque no vamos a entender a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y por eso yo le dije, el espíritu de profecía nunca estará por encima de la palabra de Dios, pero nos ayuda a nosotros a entender lo que el Señor ha revelado en su palabra, que es sumamente importante como nosotros como hijos de Dios lo podamos entender, lo podamos explicar a otros para que otros no puedan ser engañados con esta fábula que tengo aquí, de que uno va a estar hablando con alguien, ¡puf!, se lo llevó el Señor y ese se salvó y espérate, yo me quedé, me perdí. No hay ninguna parte en el área bíblica que el Señor habla de que a uno lo desapareció y al otro lo dejó literalmente. No hay nada así, porque el Señor en su segunda venida dice que así como me vieron que yo fui tomado, ascendido al cielo por el Padre, Jesús vendrá a tomarnos a nosotros para irnos a vivir con él por la eternidad. ¿Cuál es el grupo que ha de ascender? Los salvados. Mira otro escrito que dice así de Dios. El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará en ese momento completamente a los justos de los impíos. Va a haber una separación distintiva de los que se van a salvar, de los que se van a perder. Y dice la palabra de Dios, entonces, y solo entonces, se cumplirá la palabra de Cristo. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. ¿Quién ha de separar el que se va a salvar del que se va a perder? Jesucristo. Y en ese momento preciso es cuando la palabra de Dios se va a cumplir de que uno va a ser tomado y el otro echado. Los que estemos a la diestra del Padre seremos los salvados y los que estemos a la izquierda serán los dejados que se han de perder. Nótese que Elena G. de White sigue la secuencia del texto bíblico que hemos estado estudiando, tomados, dejados, justos y impíos. Alabado sea Dios. Edwin, and the text here in Luke 18:34 says, I tell you in that night. Which night? It's not just any night. La de la It says percepción. in that night. The night of what? That the Lord comes back. Ahora ve cómo todo hace sentido en el rompecabezas bíblico y todo es maravilloso cuando Dios nos guía. Sé que el proceso a veces es tedioso, entender los significados y estas cositas, pero nos ayuda a entender el marco mayor que Dios quiere que nosotros, su pueblo, entendamos. Que a los que Él se va a llevar no es a los que se pierden, sino a los que Él viene a salvar. A los que Él viene, que quiere llevarse con Él, a morar con Él por la eternidad. Y los dejados serán los perdidos. Y ahora ahí la sierva de Dios lo aclara, lo dice bien claro. Dios los separará. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Y va a ser bien distintivo porque unos fueron sellados para vida eterna y otros fueron marcados para perdición eterna. Y los que han de ser tomados son los que fueron sellados, los justos, que han de ascender con el Señor por la eternidad. Y los dejados fueron aquellos que fueron marcados por la separación eterna, que han decidido con Dios. Ahora, la idea de tomado como perdido y dejado como salvado no está presente en Mateo 24, ni en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia, mis queridos hermanos, se menciona que a los que el Señor se lleva será a los que se va a perder. Y a los que el Señor deja van a ser los que se van a salvar. No hay ninguna parte en la Biblia que mencionen eso. Estuve buscando todas las definiciones de que aparecieron las palabras. Y en toda la Biblia, a los que Dios se refiere tomados son los que se van a salvar. No hay ninguna parte que dice que los que son dejados, como está en la imagen, que dice, oh, Dios desapareció al que se pierde.
y el que se quedó en la tierra fue el que se salvó. No hay ninguna parte en la Biblia que diga eso. Yo no puedo mentirles a ustedes, a menos que alguien quiera, cuando yo edite este video y quiera decirme, mira, hermano Edwin, hay aquí esto. Pero no hay ninguna parte en la que yo he encontrado, ni siquiera en el espíritu de profecía, que mencione que los que son tomados son los que se van a perder. Todos los escritos indican que a los que el Señor viene a llevarse con él son los salvados. Tomado nunca se usa en la palabra en el Nuevo Testamento con un sentido de destruir o perder. Al pueblo que Dios quiere llevarse con él es al que ha venido a salvar, al que ha venido a proteger, al que ha venido a redimir. Quisiera terminar con dos citas. Se me está yendo el tiempo, qué cosa, pero ya veo que estamos emocionados. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3. Nuevamente, Juan 14, 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Estas fueron palabras de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también esté. Mis queridos hermanos, cuando yo leí esta cita bíblica de Juan 14, 13, mi sueño desde ese día es y sigue siendo hasta el día de hoy que yo quiero ser parte del grupo que ha de ser tomado por Dios. Porque yo creo fielmente en que Jesús viene a buscar a los que él viene a salvar. Yo creo en las últimas palabras de Jesús, donde Jesús mismo dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. And he's coming back, viene otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Él es el que viene a buscarme. He's coming for us, right? Viene por nosotros, para que donde él esté, nosotros podamos estar. Y yo creo fielmente en la palabra de Dios que los tomados son los salvados. Y yo quiero ser parte del grupo por el cual el Señor viene a buscar. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de la Biblia, el versículo 20, dice lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, y aquí estamos hablando de Jesús, que es el que dice. Aquí Juan está diciendo, esto no es palabra mía. El que dio testimonio del libro de Apocalipsis es Jesús. Yo solo fui el portavoz que escribí. That's it. Pero mira lo que dice Jesús. Ciertamente vengo en breve. Alabado sea Dios. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Es mi anhelo, mi querido hermano, que tú creas que Jesús está por venir prontamente. Pero viene por nosotros. Por el pueblo que él ha muerto, ha redimido, ha comprado por su sangre. Nos ha redimido para salvarnos. Y Jesús aquí, cuando tú terminas el libro Apocalipsis, ahí casi en el penúltimo versículo, dice, ciertamente vengo en breve. Para ti, it feels that it has been forever. Se siente como que Jesús se ha tardado, pero Jesús te dice, vengo pronto. Es nuestro trabajo estar listo. Pero Dios no nos ha dejado a nosotros sin dejarnos forma de cómo prepararnos para recibirlo. Él nos preparará para que podamos recibirlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿harás como dijo el profeta? Ven, Señor Jesús. ¿Estás listos? O todavía le dice, no, dame una semana más para prepararme. No estamos viviendo en tiempo de que estamos negociando nuestra salvación. El tiempo de estar listo es hoy. Y si no le estamos, pidámosle a Jesús que nos prepares, porque hoy tú quieres ser parte de los que han de ser tomados y no dejados. Porque entendemos que los tomados seremos los que ascenderemos al cielo como una familia, todos a la vez, ascenderemos a morar con Jesús
por las mansiones celestiales. Espero que este tema haya podido de alguna manera aclarar ciertas dudas en cuanto a quiénes son los tomados, los dejados, de que no hay ningún rapto secreto, no hay such thing, eso no existe en la Biblia. Lo que sí existe es un Dios que dio la vida por ti y por mí, que fue a preparar lugar para ti y para mí, y que dice que vuelve pronto para tomarte a ti y a mí, para irnos a morar en las mansiones celestiales. Ahora, si eres dejado, ha de ser de los que te va a perder. Hoy toma la decisión en qué grupos quieres estar, los tomados, los dejados, pero yo y mi casa seremos de los tomados. Ojalá que ustedes y en su hogar tomen la decisión que queremos ser parte de los tomados. Antes de culminar con una oración este tema, no sé si alguien tiene algún comentario en cuanto a lo que hemos dicho, alguna pregunta. ¿O quedó todo claro? A veces siento que hablo rápido o I get excited y no quiero que se haga alguna duda. No, ok, I like that. Entonces, si con esto estamos, voy a tener una palabra de oración y podemos culminar. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estamos porque tú eres nuestro Dios. Te has levantado con poder y has mirado cada una de nuestras situaciones, adversidades, problemas de salud, financiero, matrimonial, de padre e hijos en conflicto. En tu pueblo hay muchas situaciones y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes. Muchas de estos problemas han sido porque no hemos dejado que tú tomes el control absoluto de nuestras vidas. Pero así como hemos estudiado en tu palabra hoy, sabemos y reconocemos de que vienes pronto. Necesitamos estar listos para verte venir en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso, Padre, que en esta tarde queremos decir que queremos ser parte del grupo que ha de ser tomado. Porque hemos entendido a través de tu palabra que ese es el grupo al que tú vienes a buscar para ir a vivir en las mansiones celestiales. No permita que nosotros nos quedemos. No permita que seamos dejados. No permita que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros seres amados sean dejados. Ayúdanos a poner nuestro granito de arena y seamos misioneros para el cielo, para que podamos ganar las almas de nuestros seres queridos. Bendícenos grandemente. Permite, Padre, que de alguna manera este tema haya impulsado a que nosotros queramos estudiar la palabra de Dios correctamente. Queramos entender que tu palabra, cada palabra es importante que la podamos comprender porque tiene una importancia para prepararnos para nuestra salvación. Motívanos cada día, cada sábado, querer conectarnos para aprender más de ti. Quiero comenzar a orar para los siguientes temas que vamos a discutir. Van a ser sumamente importantes, tanto para mí como para las personas que van a estar oyendo. Gracias te doy porque ya me has dado esta serie de temas que son sumamente importantes y que como iglesia podamos entenderla. Y quiero comenzar desde el día de hoy orar por aquellos que se han de conectar la semana que viene. No los conozco, van a haber personas que tal vez ni conozcan, otros que sí, pero permite, Padre, que esta serie de temas puedan despertar nuestro adormecimiento espiritual y nos ayuda a querer aferrarnos a buscar de ti, a poder anhelar recibir tu Espíritu Santo como iglesia unánimes. Este es el tiempo de prepararnos. Queremos recibirte. Ven pronto, Padre. Motívanos a cada uno de nosotros a comprometernos contigo cada sábado para ser instruido por tu palabra, a ser bendecido por ella. Ya pronto ha de cesar tu sábado y ha de comenzar la semana. Que podamos comenzarla con un Dios victorioso a nuestro lado. Y no importa los desafíos que vengan, podamos obtener la victoria a través de ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga a todos. Los puedo ver a todos.